A todos los que están conectados, bienvenidos y muchas gracias. Este espacio para el Departamento de Medicina Interna y para la sección de Medicina Interna en particular es muy importante porque es la socialización y puesta, digamos, en conocimiento y sustentación de los trabajos de grado de nuestros residentes de tercer año. Desde la semana pasada y culminando el día de mañana, hemos venido haciendo estas jornadas académicas y hoy le corresponde su turno a los residentes Ángela María López Arbeláez y Samir Pantoja Meneses. La dinámica del espacio es la siguiente. Iniciamos directamente con la presentación de los dos residentes de su trabajo. Para esto tendrán 30 minutos. Luego de esos 30 minutos, le damos un espacio a los evaluadores del trabajo de grado. Normalmente hay un evaluador interno y un evaluador externo. Como ya lo mencionó Ángela, el doctor Montúfar lamentablemente no podrá estar conectado, pero nos acompaña la doctora Diana Moncada, infectóloga, que hará pues sus aportes y comentarios a la presentación de los muchachos. Posteriormente también le daremos la palabra al director que acompañó el trabajo de grado para que también haga sus comentarios y sus aportes. Ya posteriormente se cierra la sesión y los evaluadores del trabajo de grado realizarán una evaluación ya pues individualizada acerca de esta ponencia y del trabajo de grado como tal, que será enviada al Departamento de Medicina Interna. Entonces, muchas gracias a todos y adelante Ángela y Samir. Gracias, profe. Bueno, entonces la sustentación del trabajo de grado, el título es traqueobronquitis asociada al ventilador en pacientes de unidad de cuidado intensivo en Medellín, Colombia, asociación con desenlaces adversos y uso de antibióticos. Los residentes que estamos presentando el trabajo, como lo dijo el doctor Zapata, somos Ángela López y Samir Pantoja. Como coinvestigadores está el doctor Juan Carlos Cataño, el doctor Sebastián Ruiz y los doctores Natalia Murillo y Esteban Pérez. Y el director del trabajo de investigación fue el doctor Fabián Jaimes. Entonces, empezando con la introducción, pues debemos pues como definir la entidad. Entonces, la traqueobronquitis asociada al ventilador, que de ahora en adelante la vamos a llamar TAP, es una infección del árbol traqueobronquial que ocurre en los pacientes que se encuentran en unidad de cuidado intensivo después de 48 horas de ventilación mecánica invasiva. Su incidencia varía según la definición que se emplee, pero en general se ha establecido que puede afectar más o menos al 10% de los pacientes en ventilación mecánica invasiva, por ende es una entidad clínica muy frecuente en la UCI. En cuanto al planteamiento del problema, tenemos pues que los estudios que se han hecho sobre infecciones del tracto respiratorio en pacientes en ventilación mecánica se han enfocado tradicionalmente en la neumonía asociada al ventilador, que de ahora en adelante pues la vamos a llamar NAP, y la TAP se considera pues una enfermedad desatendida que suscita pues muchas discusiones y hay pues mucha controversia con respecto a su diagnóstico y tratamiento. No hay consenso en la definición y pues también hay muchos interrogantes en cuanto a los desenlaces adversos. Entonces, cuando comparamos pacientes con traqueobronquitis versus pacientes que no tienen traqueobronquitis, pues mi compañero y yo hicimos una revisión de la literatura y cogimos pues cada uno de los desenlaces y miramos pues por cada estudio cómo habían sido estos desenlaces. Entonces miramos mortalidad, progresión a NAP, si había algún efecto modificador del uso de antibióticos en los desenlaces, la duración de la ventilación mecánica, la estancia en UCI, estancia hospitalaria, la falla en la extubación y la realización de traqueostomía. Entonces, estos son estos estudios observacionales y en términos generales, pues hay un aumento de la duración de la ventilación mecánica, de la estancia en UCI, pero lo que es progresión a nada, mortalidad, son, pues, digamos, variables sus resultados entre los estudios y pues casi nunca se reporta falla en la extubación ni traqueostomía. Esto es pues, parte de la misma tabla, es su continuación, es lo que ya pues, les había comentado y sigue pues con la continuación de la tabla. Cuando han comparado traqueobronquitis versus neumonía, presentamos este estudio observacional en donde prácticamente nos dice que estas dos entidades son iguales en sus desenlaces. Mostraron una mortalidad similar,
una igual duración de la ventilación mecánica, estancia hospitalaria y en UCI. Entonces, pues nos hablan de que la traqueobronquitis pues sí tiene enlaces adversos y que se comporta muy parecido a la neumonía. Si miramos, por ejemplo, estudios de tratar versus no tratar, estos dos son ensayos clínicos aleatorizados realizados en el tema. Uno evaluó antibióticos sistémicos y el otro evaluó antibióticos aerosolizados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en este que evaluó antibióticos aerosolizados, la mayor proporción de los pacientes estaba recibiendo antibiótico sistémico. Y ellos detuvieron tempranamente los estudios, o sea, cada uno lo detuvo tempranamente por pues, supuesto beneficio en la mortalidad, en la progresión a NAP. Sin embargo, cuando pues, evaluamos muy bien estos estudios, hay una pues, gran cantidad de sesgos importantes. Principalmente que tienen que ver pues, con la definición de traqueobronquitis, que no pues, es una definición como en la, parecida a otros estudios. La detención temprana con un escaso número de muestras. Entonces, ellos acá habían estimado 350 pacientes y lo detuvieron cuando tenían 58. Acá estimaron 180 pacientes y lo detuvieron en 43. Entonces, y que no, este no fue cegado, este sí fue cegado. Y este fue unicéntrico y este fue multicéntrico. Entonces, estas características de que uno es unicéntrico, que la definición no es la más apropiada, que la detención temprana, nos hace pensar pues, que la evidencia a partir de estos dos ensayos clínicos no es buena con respecto a tratar. Y cuando se ha evaluado tratar versus no tratar, en estudios observacionales tenemos este estudio y ellos sí mostraron pues, un efecto del antibiótico en disminuir neumonía con un número necesario a tratar de 5. Pero cuando hubo retraso en el inicio de antibiótico, pues fue igual, o sea, es decir, los pacientes, a pesar pues de que se demoraran más días en iniciar el antibiótico, de todas maneras, pues tuvieron pues buenos desenlaces cuando se trataban con antibiótico, independientemente de los días de demora. Entonces, básicamente todos esos estudios que les mencioné los resumimos en esta diapositiva, que la pregunta es sobre si la traqueobronquitis se asocia con desenlaces adversos. Entonces podemos decir pues que sí hay, digamos, una concordancia en que aumenta el número de la ventilación mecánica, aumenta la estancia en UCI. Hay algunos estudios que no los incluí, pero que hablan de aumento de costos. La asociación con mortalidad en realidad no se ha encontrado en la mayoría de los estudios y es uno o dos que han mostrado una asociación con mortalidad. Al parecer, el tratamiento antibiótico apropiado podría disminuir la progresión a NAP. Sin embargo, pues está claro que esta entidad aumenta el uso de antibióticos y tiene una eficacia cuestionable en cuanto a si esos antibióticos disminuyen pues estos desenlaces, que sería la duración de la ventilación mecánica, la estancia en UCI y la mortalidad. Entonces, a favor de tratar está pues disminuir esos desenlaces adversos, que sería pues progresión a NAP, la duración de la ventilación mecánica y el aumento de la estancia en UCI. Sin embargo, como les mencioné, pues los estudios no son consistentes en que pues, se haya un beneficio del tratamiento antibiótico. Y por otro lado, los riesgos son claros porque es una entidad con elevada prevalencia, como les mostré, que llevaría a un aumento del uso de antibióticos si decidimos tratar sistemáticamente todas las traqueobronquitis asociadas al ventilador. Ese aumento en el uso de antibióticos pues, nos va a generar más efectos adversos, aumento en la resistencia, y es claro que el uso de antibióticos es un factor de riesgo para emergencia de patógenos multidrogoresistentes. Y sí hay estudios en donde las infecciones por patógenos multidrogoresistentes en los pacientes de UCI claramente se asocia con mayor mortalidad y peores desenlaces. Por otro lado, pues se ha establecido la traqueobronquitis asociada al ventilador como un proceso intermedio entre la colonización del árbol traqueobronquial y la neumonía. Entonces, se ha planteado pues, que los pacientes primero presentan la colonización, luego hacen la traqueobronquitis y finalmente, pues, cuando se sobrepasan los mecanismos de defensa del huésped, y dependiendo de la carga bacteriana, pues esa traqueobronquitis lleva a neumonía. Sin embargo, como depende de la carga bacteriana y de la respuesta inmunológica del huésped, lo que vemos es que no todos los pacientes hacen esto. Es decir, tenemos pacientes que de la colonización pasan directamente a neumonía, y a su vez tenemos pacientes que hacen traqueobronquitis y nunca hacen neumonía. Entonces, decidir pues tratar la traqueobronquitis implicaría realmente la disminución de un riesgo aleatorio porque no sabemos en sí qué pacientes van a progresar y quiénes no a neumonía, porque pues depende de estos factores que son difícilmente pues medibles. Y pues obviamente si hay una
superposición entre las entidades, esto sí lo hemos visto. Sin embargo, pues eso no implica que deban tomarse pues, por igual estas entidades. Entonces, las guías de la ITSA de tratamiento de neumonía social ventilador del 2016 tienen un apartado sobre traqueobronquitis y sugieren no proporcionar terapia antibiótica en los pacientes con traqueobronquitis. Ponen pues una recomendación débil con baja calidad de la evidencia y ellos comentan que el efecto deseable potencial con la terapia antibiótica se ve sobrepasada por consecuencias indeseables, que serían los efectos colaterales, la colitis por clostridioides difficile, la resistencia a antibióticos y el incremento de costos. Y solamente dicen considerarlo si usted sospecha que el paciente en realidad tiene una neumonía asociada al ventilador temprana, que quiere decir que el paciente está muy grave, está deteriorando sus parámetros de oxigenación, requiriendo aumento de estos parámetros, pero usted no logra demostrar en la placa de tórax un infiltrado nuevo progresivo por la baja sensibilidad de esta imagen en detectar el infiltrado. A pesar de la recomendación de la ITSA, lo que debemos hacer es que en la práctica clínica diaria es frecuente que se prescriban antibióticos para esta infección. Entonces tenemos una discordancia entre lo que nos dice la evidencia, lo que nos dicen las guías y lo que hacemos en la práctica diaria, porque lo que nosotros vemos es que a una gran cantidad de pacientes, y no son todos, les dan tratamiento antibiótico para el episodio de traqueobronquitis. Y la preocupación adicional es que la traqueobronquitis se ha utilizado, este concepto se ha utilizado para enmascarar las verdaderas tasas de neumonía asociada al ventilador y por lo tanto disminuir su incidencia en algunos sistemas de salud donde se considera la neumonía asociada al ventilador una complicación evitable o un error médico. Entonces esto es pues generado por las campañas de NAP0, en donde al considerar pues esta entidad como una mala calidad de la atención, un error médico, entonces ponen el diagnóstico de traqueobronquitis al paciente, no ponen el diagnóstico de nada porque la traqueobronquitis no se ha considerado un error médico ni una complicación, pero esto en realidad no tiene ningún cambio en el consumo de antibióticos porque igual pues se da tratamiento antibiótico, entonces el consumo de antibióticos es el mismo. La justificación de nuestro estudio es que pues la evidencia que tenemos que sugiere asociación entre TAP y desenlaces adversos es variable. Hay controversia con respecto a si el tratamiento antibiótico tiene un beneficio. Y eso es muy importante porque el exceso de uso de antibióticos se traduce en efectos colaterales negativos para el individuo y para la ecología hospitalaria, pero también la falta de tratamiento de algunas situaciones clínicas puede culminar en peores desenlaces. Y por otra parte, pues tenemos poca información en nuestro medio. Entonces, información en nuestro medio, tenemos este estudio, el LatinAIF, publicado en el 2007 en la revista de la Asociación Colombiana de Infectología. Acá son 6 países de Latinoamérica y Colombia aportó pues la mayor parte de la muestra, el 60%. Y ellos acá, ¿qué dicen? Dicen que TAP y NAP tuvieron pues igual comportamiento con respecto a los hallazgos microbiológicos, a los patrones de resistencia, al uso de antibióticos, que la mortalidad, la estancia en UCI y la duración de la ventilación mecánica fueron iguales entre los grupos, sin diferencias. Entonces hablan de que TAP y NAP tienen el mismo impacto y sugieren que tomemos ambas entidades como una misma entidad, que sería infecciones del tracto respiratorio inferior asociadas a la ventilación mecánica, y que el abordaje pues diagnóstico y terapéutico sería pues el mismo. Prácticamente desaparecería pues la diferenciación del infiltrado nuevo o progresivo, porque simplemente pues no tendríamos en cuenta y ambas entidades pues se tratarían. Sin embargo, pues esto me parece un poco peligroso, esta conclusión. El tamaño de muestra, la verdad, fue pequeño. No se midieron variables de confusión para el análisis de los datos, y si los pacientes con NAP estuvieron de pronto un poco más graves que los pacientes con TAP, podría ser que el cuidado en estos haya sido más intensivo y por eso los desenlaces fueron similares. Y por otro lado, el estudio no se diseñó para estimar el efecto del tratamiento antibiótico como modificador de desenlaces, entonces no se puede decir que se deban tratar por igual y que las dos entidades tienen el mismo impacto y que deben recibir el mismo tratamiento. Este estudio, que es de Lancet del 2015, es un estudio pues muy bien diseñado, con una muy buena muestra. Acá pues hubo participación de Colombia, pero no pone el porcentaje de participación, y en este estudio sí demostró claramente que la TAP y la NAP no están asociados con el mismo impacto en los desenlaces. Entonces, si bien la TAP sí se asoció con peores desenlaces con respecto a no tener una infección respiratoria inferior asociada a la ventilación mecánica,
cuando miraron TAP versus NAP, los pacientes con NAP se murieron más, tuvieron más episodios de deterioro respiratorio de los parámetros de oxigenación, tuvieron SOFAs más elevados, entonces evidentemente pues no tienen el mismo impacto. Entonces todavía pues sigue estando vigente definir pues ambas entidades por separado, es decir, diferenciar entre TAP y NAP no es la verdad fútil, porque pues la TAP en realidad no tiene el mismo impacto en los desenlaces y adicionalmente no tenemos datos que confirmen que dar tratamiento antibiótico tenga algún beneficio en estos pacientes, por ende, pues hasta que no haga, digamos, no haya estudios adicionales o un ensayo clínico, no deberíamos pues dar un tratamiento pues sin un beneficio clínico probado. En la pregunta de investigación, entonces, es si hay asociación entre TAP y la ocurrencia de NAP, la duración de la ventilación mecánica, la falla en la extubación, el tiempo de estancia en UCI y la mortalidad hospitalaria, y si el tratamiento antibiótico apropiado en estos pacientes disminuye la ocurrencia de estos desenlaces. Los objetivos fue entonces estimar dicha asociación entre TAP y estos desenlaces adversos que le mencioné, y estimar si el tratamiento antibiótico modifica la ocurrencia de dichos desenlaces, y para eso entonces determinamos la frecuencia de los pacientes de TAP en los pacientes hospitalizados en las UCI de la ciudad de Medellín. Medimos pues los desenlaces en los pacientes tanto con TAP como sin TAP, y a partir de esa medición de desenlaces pues estimamos unos parámetros de asociación entre TAP y estos desenlaces, y finalmente pues se estimó si el uso de antibióticos apropiados modifica la ocurrencia de dichos desenlaces. En la metodología entonces fue un estudio analítico de cohorte retrospectivo multicéntrico realizado en 2 hospitales de alta complejidad en la ciudad de Medellín, y se revisaron las historias de forma retrospectiva desde marzo del 2020 hacia atrás hasta enero del 2018. Marzo del 2020 porque acá empezó la pandemia de COVID, entonces quisimos pues eliminar pues como este factor de confusión del COVID en este estudio. Las definiciones, entonces el caso de NAB, usamos esta definición estricta para definir un caso de NAB, que hubiera un incremento en la producción de las secreciones o aparición de purulencia nueva, con signos sistémicos de infección que no se explicará por otras causas, entonces debía tener alguno de estos, fiebre o hipotermia, leucocitosis o leucopenia, confirmación microbiológica por un cultivo de aspirado endotraqueal que tuviera al menos 10 a las 5 unidades formadoras de colonia por mililitro, de un patógeno pues que sea un patógeno infeccioso de la vía respiratoria, es decir, no un colonizante que no se asocie con infección. Entonces acá pues excluimos, por ejemplo, algunos Staphylococcus coagulata, pues todos los Staphylococcus coagulata negativos, Enterococcus, Cándida, o sea, todos los microorganismos que son colonizantes pues normales del tracto respiratorio. Y la ausencia de un infiltrado radiográfico nuevo o progresivo y persistente, y el paciente tenía que cumplir pues todos los criterios de la definición en un lapso de 48 horas, es decir, no podía ser que empezara con las secreciones purulentas y a los 8 días le tomaran la placa de Toras, sino que todo debía ser pues como en un lapso de 48 horas, y se evaluó también la calidad del espécimen respiratorio, y si era de mala calidad, entonces pues se excluía el paciente también. El caso de NAP pues, fue una definición más sencilla, fue toda neumonía que apareció después de 48 horas de ventilación mecánica invasiva. Y la característica fundamental era la presencia de un nuevo infiltrado pulmonar. Entonces, básicamente la misma definición de TAP, solo que en la radiografía sí tenemos un infiltrado. Y acá pues no se tuvo en cuenta la alteración de los parámetros de oxigenación en ausencia de un infiltrado. Esos pacientes pues a la final se catalogaron, en caso de que se hubiera presentado, se catalogaron como TAP, porque estas son las definiciones pues usadas en todos los estudios que se han hecho al respecto, pero sabemos que hay un porcentaje de pacientes que pueden tener una NAP que apenas está empezando y que se puedan pues clasificar como TAP porque la radiografía no muestra dicho infiltrado. Progresión de TAP a NAP era una NAP que se diagnosticara 96 horas después del episodio de TAP y que se identificara el mismo microorganismo en el cultivo del espécimen respiratorio, y el tratamiento antibiótico apropiado, que acá lo ponemos apropiado entre comillas, porque obviamente la definición de un antibiótico apropiado abarca mucho más que esto. Pero acá nosotros lo que queríamos mirar era que el antibiótico fuera activo contra el germen identificado como el agente causal. Entonces debía recibir el paciente al menos un antibiótico activo para todos los organismos causando el episodio, y esto era según concepto de 2 infectólogos de manera independiente.
la duración del antibiótico debería ser al menos 5 días y se debía haber iniciado en las primeras 24 horas de tener disponible el reporte definitivo. Entonces, ¿por qué decimos apropiado entre comillas? Porque sabemos que acá hay tratamientos antibióticos de muy amplio espectro que son activos contra el microorganismo, pero si vamos, digamos, a la práctica diaria o lo que debería ser, pues en realidad no es el antibiótico más apropiado, porque el antibiótico pues, más apropiado es el de menor espectro. Los participantes, entre los criterios de inclusión, fueron pacientes mayores de 16 años admitidos a UCI con ventilación mecánica invasiva 48 horas o más en algún momento de la estancia en UCI, que fuera por una indicación diferente de infección respiratoria, y se excluyeron pacientes que reingresaran en menos de 72 horas, que tuvieron traqueostomía en el momento de la admisión, inmunosupresión grave, falla respiratoria crónica, que desarrollaran neumonía en las primeras 48 horas de ventilación mecánica invasiva, porque implica pues que es una neumonía adquirida en la comunidad, que tuvieran tuberculosis o otra infección nosocomial que requiriera pues tratamiento antibiótico, una baja probabilidad de supervivencia, y solo se incluyó el primer episodio de TAP en esa estancia de UCI. También se excluyeron los pacientes que tenían diagnóstico en la historia clínica de TAP que no cumplían con la definición empleada en este estudio. Las variables de exposición entre los pacientes se dividieron en pacientes con TAP y pacientes sin TAP. Las variables de desenlace, como les mencioné, eran la ocurrencia de NAV, la progresión de TAP a NAV, los días libres de ventilación mecánica invasiva, la falla en la extubación, realización de traqueostomía, tiempo de estancia en UCI hospitalaria y mortalidad hospitalaria. Y las variables de confusión, realmente recogimos muchas. En los análisis univariados y multivariados realmente no se correlacionaron mucho con los desenlaces, entonces finalmente pues las que incluimos en los análisis multivariados para ajustar los estimados fueron las que nos parecieron clínicamente más significativas, que eran la edad, el sexo, el sitio de investigación, el índice de comorbilidad de Carson, el Apache 2 a la admisión a UCI y el SOFA a la admisión a UCI. El tamaño de la muestra lo estimamos en 1.500 pacientes, teniendo pues como base estos supuestos, que la TAP se iba a presentar en el 10% de los pacientes, que iban a progresar a NAB los pacientes que no tuvieran tratamiento antibiótico en un 30%, los que tuvieran antibiótico apropiado y los que no tuvieran TAP iban a progresar en un 10%, y asumiendo pues que la mitad iban a tener tratamiento antibiótico apropiado y la otra mitad no, con un error alfa de 0.05 a 2 colas y un poder del 80%. Esto nos dio pues una muestra de 1.500 pacientes. La muestra pues no la logramos recolectar, pues no se logró pues, la recolección completa de la muestra. El análisis estadístico, entonces las diferencias entre proporciones se analizaron con chi cuadrado o con Udeman-Whitney, cuando pues eran diferencias entre medianas. Se estimó entonces el RR para progresión a NAV y mortalidad hospitalaria, el OR para falla en la extubación y realización de traqueostomía, y un coeficiente de regresión para todo lo que era días libres de ventilación mecánica, estancia en UCI y estancia hospitalaria. Todos los estimados tuvieron valor de P intervalo de confianza del 95%. Se hizo un análisis multivariado en donde se ajustaron los RR, OR o beta cruz por las variables de confusión mencionadas. Y para la estancia en UCI hospitalaria se hizo también un análisis de supervivencia, teniendo pues en la muerte como un riesgo que compite, y esto se analizó a través de una regresión de Cox, y pues la prueba estadística para mirar las diferencias entre las curvas de supervivencia fue el log-rank. También se miró el efecto del uso de antibióticos apropiados a través de un análisis estratificado para todos los desenlaces anteriores. ¿Cómo se hizo el control de sesgos? Entonces se revisaron todas las admisiones a UCI en forma retrospectiva consecutiva para clasificar los pacientes. No se usaron códigos CIE-10 para pues, evitar pérdida de pacientes o pacientes incluidos que no tuvieran pues, traqueobronquitis. Se recolectaron todas las variables de confusión para ajustar los estimadores. La categorización de antibiótico apropiado la hicieron 2 especialistas en enfermedades infecciosas de manera independiente y cegados a los desenlaces de los pacientes. Y sí tenemos que decir pues, que, como en todos los estudios de traqueobronquitis, este no es un problema solo de nuestro estudio, sino de todos los estudios, es un sesgo de información en donde hay una proporción de pacientes que se clasifican mal como TAP, pero que en realidad son una NAP que apenas está empezando, que tiene que ver pues, con la falta de sensibilidad y especificidad de la radiografía de todos. Los resultados, entonces, fueron 1.633 pacientes potencialmente elegibles, o sea, que cumplían con los criterios de inclusión. De estos excluyeron 1.015, estos son pues, los diferentes criterios de exclusión, y vean que 30 pacientes excluyeron porque tenían un diagnóstico de traqueobronquitis,
que no cumplía los criterios de la definición. Finalmente, entonces, bueno, y 82 pacientes se tuvieron que excluir de un hospital 3 que estaba, pues, inicialmente diseñado para 3 hospitales, pero estos 82 pacientes de este hospital 3 se tuvieron que excluir por problemas de la data enviada por el hospital. Hay que aclarar que se excluyeron antes de haber hecho el análisis de los datos. Finalmente, entonces, se incluyeron 538 pacientes, 504 no tenían traqueobronquitis y 34 tenían traqueobronquitis, que fue el 6.3% de la población. Estas son las características demográficas. Entonces, la mediana de edad fue 51 años, el 62% fueron hombres, el índice de Charson, la mediana fue 1, y vean que pues, fue similar entre grupos con TAP y sin TAP. El Apache 2 a la admisión fue 16 y también fue similar entre grupos, y el SOFA a la admisión de toda la población, pues, la mediana fue 7. Los pacientes con TAP tuvieron un poquito un SOFA un poco más bajo, pero cuando miramos pues los rangos intercuartílicos de las medianas, pues se sobreponen, entonces en realidad no hubo diferencia. El principal diagnóstico de ingreso a UCI fue la enfermedad neurológica en el 40% de los pacientes, y por ende la indicación de la ventilación mecánica, la más frecuente fue protección de la vía aérea en el 56.7% de los pacientes. La mayoría de los pacientes eran médicos, pues, o sea, paciente con enfermedad médica, 40%, un 38% trauma y quirúrgico 21%. La descripción de los pacientes con TAP, entonces recordemos que era el 6.3% de la población. Los días que estuvieron en ventilación mecánica antes de que ocurriera la TAP fue 4.5 días. Y el SOFA al momento del diagnóstico de TAP fue 5 y fue igual o incluso más bajo en el 67.6% de los pacientes. Y aproximadamente en el 82% de los pacientes no había aumentado más de 2 puntos el SOFA en el momento del diagnóstico de TAP. Estos son los microorganismos más frecuentes aislados, entonces fueron los bacilos gramnegativos fermentadores en un 38% de los casos, y de estos el 61.5% era Klebsiella pneumoniae. De estos bacilos gramnegativos fermentadores, ninguno tenía bleb, AMC 5 casos, y ningún patrón de resistencia 8. El que siguió pues en frecuencia fue el aislamiento polimicrobiano. En cuanto al tratamiento antibiótico, entonces el 64.7% de los pacientes recibieron tratamiento antibiótico definitivo apropiado y el 35.2% no recibieron tratamiento antibiótico definitivo apropiado. Y miren, por ejemplo, que el 38.2% de los pacientes recibió uno o varios antibióticos de un espectro más amplio al necesario. O sea, a pesar de que seguía siendo apropiado porque era activo contra dicho germen, contra el germen causal o los gérmenes causales, era de un espectro pues mayor y se podía haber desescalado la terapia en el concepto de los dos infectólogos. Hubo discordancia en uno de los 34 pacientes y acá pues esa discordancia se aclaró con el concepto de un tercer infectólogo. Ya en la población total, entonces el 6.3% progresaron a NAP y miren que el 91.2% de los casos de NAP fueron en pacientes que no habían tenido TAP previo. Entonces esto pues de que la TAP es digamos como un proceso intermedio, puede que no sea pues como tan cierto. La mortalidad general fue 28.8%. Los días de ventilación mecánica antes de que ocurriera NAP fue 4 días, y los días desde TAP a NAP fueron 6. En cuanto a los desenlaces, entonces, entre grupos, pues no hubo diferencias en la frecuencia de presentación de los desenlaces, a excepción pues de traqueostomía, pero acá no podemos establecer una asociación porque esto fue traqueostomía en cualquier momento de la ventilación mecánica, entonces pudo haber sido que la traqueobronquitis no antecediera a la traqueostomía, entonces como no estamos seguros de esto, no podemos decir que haya una asociación. Y es importante decir que en la ocurrencia de NAP, ninguno de los pacientes con traqueobronquitis cumplió la definición de progresión. Quiere decir que este 8.8% de pacientes con TAP que hicieron neumonía eran por un germen diferente al que había causado la traqueobronquitis, o no se encontró germen cuando se tomó pues, el cultivo, no hubo aislamiento. Entonces, esto indica pues, que estos pacientes con TAP que hicieron NAP, pues hicieron neumonía, pero por otro germen pues diferente o no se logró documentar ese germen. Pero igual pues no hubo tampoco diferencias en la presentación de neumonía entre TAP versus no TAP.
En cuanto a los días, entonces no hubo diferencia en los días libres de ventilación mecánica, se sobreponen ambas medianas, pero la estancia en UCI y la estancia hospitalaria sí fueron diferentes, hubo más estancia en los pacientes con TAP y esto fue estadísticamente significativo. Entonces la TAP aumentó la estancia en UCI en una mediana de 7 días y la estancia hospitalaria en una mediana de 13 días. Ya cuando estimamos los RR, OR o betas ajustados, entonces seguimos viendo pues que la traqueostomía, el OR ajustado pues fue mayor para TAP, estadísticamente significativo, pero recuerden que no podemos hablar de asociación, y las estancias en UCI hospitalarias, el coeficiente de regresión también fue para mayor estancia en UCI hospitalaria para el paciente con TAP y estadísticamente significativo. La estancia en UCI hospitalaria, que también se analizó a través pues, de una curva de supervivencia, vemos que los pacientes que tenían TAP tuvieron un menor riesgo de ser dados de alta vivos, y todo eso pues a expensas de un mayor tiempo hospitalizados o un mayor tiempo en UCI. Entonces miren que los HRs fueron mucho menores para los pacientes con TAP versus sin TAP, y fue también estadísticamente significativo cuando lo miramos ajustado, y como el evento era ser dado de alta vivo, entonces esto implica que tuvieron una menor probabilidad de ser dados de alta vivo, y es lo que vemos acá. Acá empiezan los pacientes pues el 100% sin el evento, que es ser dado de alta vivo, y vemos pues a medida que pasa el tiempo cómo se separan las curvas, siendo la menor probabilidad para los pacientes con TAP de ser dados de alta vivo a expensas de esa mayor estancia en UCI hospitalario. El efecto del tratamiento antibiótico, entonces en los pacientes con TAP los clasificamos en los que tenían antibiótico apropiado y no apropiado, y miramos los desenlaces clasificando pues los pacientes en estos dos grupos, y lo que vemos es que no hubo diferencias en ninguno de los desenlaces si el paciente recibía tratamiento apropiado o no apropiado. Cuando miramos variables de confusión, los pacientes tampoco tuvieron diferencias en la edad, ni en el SOFA al momento del diagnóstico de TAP, ni en los días que llevan en ventilación mecánica antes de TAP. Y la duración del tratamiento antibiótico total fue un poquito mayor para los que recibían tratamiento apropiado, porque tenían más riesgo de que hubieran recibido uno inicial empírico no apropiado y que con el resultado de cultivo hubieran cambiado al apropiado, entonces esto prolongó la terapia antibiótica en estos pacientes. En cambio, los que recibieron antibiótico no apropiado, pues se quedaron, digamos, con el mismo antibiótico a pesar del cultivo, entonces los días de tratamiento fue menor. Y cuando miramos diferencias entre TAP y NAP, por lo que decíamos pues, que los pacientes con TAP podían tener una NAP temprana y clasificarse mal por la mala sensibilidad de la radiografía, acá pues nos da un poco de tranquilidad que los parámetros de oxigenación son mucho peores para los pacientes con TAP versus para los pacientes con NAP versus los pacientes con TAP. Entonces, por ejemplo, la FIO2 mayor al 60% fue mucho más frecuente en los pacientes con NAP, la PAFI menor a 200 también, una PI mayor a 10, y en cuanto a los desenlaces, entonces los pacientes con NAP tuvieron más mortalidad, tuvieron más falla en la extubación, pero los días libres de ventilación y las estancias sí fueron similares entre los dos pacientes. La traqueostomía sigue siendo más frecuente en los pacientes con TAP, pero pues ya les mencioné qué problema tenía pues este desenlace. Entonces ya hablando entonces de la discusión, entonces los hallazgos principales es que este estudio mostró pues que la TAP no se asoció con mayor ocurrencia de NAP, con incremento en la duración de la ventilación mecánica, ni falla en la extubación, ni tampoco mortalidad hospitalaria. Sí se asoció con mayor estancia en UCI hospitalaria, se realizaron más traqueostomías en el grupo de TAP, pero no es posible establecer una asociación, pues la traqueostomía ocurrió en cualquier momento de la ventilación mecánica invasiva, y el tratamiento antibiótico apropiado no modificó la ocurrencia de estos desenlaces. O sea, los pacientes ya tuvieran antibiótico apropiado o no antibiótico apropiado, tuvieron pues, la misma ocurrencia de NAP, la misma duración de la ventilación mecánica y las mismas mortalidades y frecuencias de falla en la extubación. En las limitaciones tenemos que decir que no se logró recolectar el tamaño de muestra estimado, que hubo una frecuencia menor de la esperada de la exposición. Nosotros habíamos calculado el tamaño de muestra esperando que la TAP se presentara en el 10% de los pacientes y solamente se presentó en el 6.3%, pero esto tiene que ver pues, con que usamos una definición estricta como criterio diagnóstico de la entidad. Por otro lado, pues limitaciones, pero esto es de todos los estudios, es que no existe un estándar de referencia para el diagnóstico de NAP, y pues que todos los estudios tienen gran dificultad para diferenciar la TAP de una NAP de inicio reciente.
Las implicaciones que tiene para la práctica de cuidado crítico, ¿qué enseñanza nos deja el estudio? Pues primero, pues ser estrictos con el diagnóstico de la TAP, hacer un diagnóstico correcto. Y como les mostré, hubo un sobrediagnóstico de TAP en pacientes que tenían era colonización del tracto respiratorio inferior. Entonces tuvimos 30 pacientes con este diagnóstico en la historia, pero que en realidad no cumplían los criterios, pero fueron tratados como si tuvieran traqueobronquitis. Y fue pues, muy similar a los que realmente tenían traqueobronquitis, que eran 34 pacientes. Cuando se presenta la TAP, pues debemos intensificar las medidas de prevención de NAP. Pues, acá vemos pues, que la TAP sí se asocia con mayor estancia hospitalaria y en UCI. Entonces, pues la idea es medidas preventivas de TAP, que son las mismas medidas preventivas de NAP, porque la fisiopatología es similar. Entonces, hacer succiones subglóticas más frecuentes, tener el neumotaponador en la presión adecuada, la cabecera, pues desde que no haya contraindicación mayor a 30 grados, entonces intensificar más estas medidas para mejorar los desenlaces de los pacientes. Y nosotros pues consideramos que no hay evidencia para recomendar tratamiento, pero en caso de que se decida tratar, como por ejemplo, ¿qué casos? Pacientes en los que no tienen infiltrado, pero tienen un deterioro muy importante de la oxigenación con signos clínicos de infección respiratoria, en donde el clínico considera que hay una evidencia convincente de infección respiratoria, pero la placa no tuvo la sensibilidad suficiente para detectar la neumonía. Entonces, pues acá decidimos tratar y también en los pacientes que van a ser llevados a traqueostomía porque hay riesgo de infección del estómago si tienen traqueobronquitis asociada al ventilador. Pero entonces, ¿qué recomendamos si decidimos tratar? Pues no dar tratamientos empíricos, sino dar un tratamiento dirigido por antibiograma. Esto lo podemos mejorar con los programas de prueba. 3 a 5 días es suficiente. Como vimos en este estudio, no les mostré bien esa parte, pero miramos por demora en el inicio de antibiótico y no hubo diferencia si se demoraba en más de 3 días el inicio de antibiótico en los pacientes con TAP. Entonces, digamos que no hay afán de dar un tratamiento empírico inicial, sino que podemos dar un tratamiento dirigido por antibiograma, es decir, si el paciente tiene la indicación de tratamiento y no está, digamos, en una condición muy grave, con un choque séptico, una disfunción multiorgánica, entonces podemos pues esperar el reporte del cultivo para decidir tratar al paciente y de una vez dar un tratamiento dirigido, dado pues que la probabilidad de equivocarse con el tratamiento empírico inicial es del 47% en este estudio. O sea, es decir, cuando yo pongo un tratamiento empírico inicial sin esperar el cultivo, la probabilidad de que ese antibiótico no le sirva a ese germen es casi la mitad. Y adicionalmente, pues que en el 38% de los casos el espectro fue más amplio al necesario. Y ya pues para las conclusiones, decimos pues que en el presente estudio realizado en 2 instituciones de alta complejidad con población latina, se encontró que presentar TAP no se asoció con la mayoría de los desenlaces adversos ligados por muchos años a esta entidad, como progresión a NAP, mayor duración de la ventilación mecánica invasiva y falla en la extubación, aunque sí se asoció con algunos desenlaces de interés como aumento de la estancia en UCI hospitalaria, no se encontró que el tratamiento antibiótico modificara dichos desenlaces. Muchas gracias y espero pues los comentarios y preguntas. Muchas gracias, Ángela, por, por la presentación. Muy interesantes los resultados. Y a partir de este momento le damos la palabra a los evaluadores del trabajo. La doctora Diana Moncada está presente. Hola, buenos días a todos. ¿Me confirman, porfa, si me escuchan? Sí, Diana, te escuchamos. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación a la valoración del trabajo de grado. Para Ángela, primero que todo, felicitaciones por la ponencia. Fue una ponencia pues organizada, coherente, continua, dinámica y tienes pues un buen conocimiento tanto de la información previa al estudio como de todos los datos que obtuvieron durante la realización del trabajo. Entonces te felicito por la exposición. Bueno, con respecto a los resultados del estudio, yo creo que en la valoración escrita les puse como más objetivos positivos a resaltar que realmente objeciones o correcciones, porque realmente pienso que metodológicamente el trabajo está muy bien hecho.
Obviamente hay unas limitaciones en el sentido de que no se obtuvo el número total, pues, y eso siempre será declarado como una limitación, pero me parece que la metodología que utilizaron para evaluar el desenlace fue muy coherente y muy apropiada con lo que necesitaban demostrar. Creo que es un problema pertinente y tú lo ilustraste al principio, porque si algo da cuenta del uso de antibióticos en UCI es la realización de, entre comillas, policultivos, y muchos de esos son del aspirado traqueal, y son pacientes que cuando uno realmente se va a mirar cuál es la razón de la fiebre, cuál es la razón de la inflamación, termina encontrando otro diagnóstico que lo satisface más. Y eso es muy frecuente en los pacientes neurológicos, que fue lo que ustedes encontraron en el estudio. De los pacientes pues digamos una proporción importante de los pacientes que tenían TAP también eran neurológicos, y pasa mucho que es un diagnóstico que enmascara diagnósticos verdaderos y específicamente de infecciones del sistema nervioso central, como meningitis posoperatorias o ventriculitis asociadas a derivación, por ejemplo. Es muy interesante que puedan demostrar que no necesariamente la TAP, o sugerir, más que demostrar, que no necesariamente la TAP es un continuo a la neumonía, porque siempre lo pensamos así. Pero aquí hay dos datos importantes. Uno, en los pacientes que se trató la TAP no necesariamente se previno la neumonía, o en los que tenían TAP no necesariamente desarrollaron neumonía, ¿cierto? Y que hay una falta de correlación entre lo que uno considera un antibiótico apropiado con el desenlace. Entonces eso también le dice a uno mucho que de pronto lo que uno estaba creyendo que estaba tratando no era lo que estaba enfermando al paciente en ese momento. Yo creo que con los datos que ustedes tienen, que de sus conclusiones más importantes es, por ejemplo, lo de la traqueostomía. Hay que hacer una correlación importante con los días de estancia en UCI, que yo también se los anoté en el trabajo, porque es esperable que los pacientes que más estancia en UCI tengan son los que más traqueostomía van a tener, y en ese sentido la mayoría de los pacientes que tenían TAP superaron los 14 días de estancia hospitalaria, por tanto tenían más riesgo de haber recibido una traqueostomía en algún momento. Y es importante de pronto preguntarse por qué será que la TAP está prolongando, o puede estar en ese ser un factor asociado a la prolongación de la estancia hospitalaria, cuando ni siquiera la neumonía, por ejemplo, lo es, ¿cierto? Entonces es interesante pensar por qué de pronto los pacientes con TAP se están yendo a estancias más prolongadas. En ese sentido, creo que es importante que hagan mucho énfasis en la discusión, de pronto ampliarlo un poquito más, a que si yo trato la TAP, no impacto la neumonía, los pacientes que tienen TAP tienen más estancias hospitalarias, sin que eso pues sea un factor causal, también tienen más traqueostomías por la misma razón. Entonces, en la prevención de la TAP, ¿cierto? Porque si lo previniera, entonces estamos hablando de que se pueden controlar todos estos desenlaces, y ahí es muy importante que mencionen pues la importancia de una asistencia a terapia respiratoria más frecuente, ¿cierto? Y finalmente, lo que tiene que ver con la definición. Lo que ustedes nos mostraron es, digamos, lo que uno trata de hacer cuando va a la UCI, es tratar de refinar la definición de TAP. Y obviamente eso hace que el número de pacientes que realmente tienen TAP baje, y por eso obtuvieron un porcentaje menos. Y es importante que hagan énfasis también en eso en la discusión, en el sentido de que hay que tener un diagnóstico mucho más refinado, un diagnóstico más acertado, y que cuando uno se pregunta más por el diagnóstico y junta todos los elementos diagnósticos en 48 horas, que fue lo que ustedes evaluaron, realmente es un evento que no es tan frecuente como todo el mundo piensa. Es frecuente, lo es, pues sin duda, pero está de pronto sobreestimado, lo mismo que está sobreestimado la exposición a antibióticos y la prevención de la neumonía asociada al ventilado. Y mencionaste al final una cosa muy importante: en general no es una terapia urgente, ¿cierto? Entonces, como no es una terapia urgente, pues probablemente nos dé tiempo de hacer tratamientos más dirigidos desde el principio y no estar haciendo tanto cambio de antibióticos innecesarios en muchos pacientes. Realmente eran resaltar cosas que habías mencionado como lo único que quería mencionarles, porque como lo dije al principio, yo creo que desde el punto de vista metodológico de investigación el objetivo está muy bien logrado. Muchas gracias, doctora Diana. Le damos la palabra al doctor Fabián Jaimes Barragán, director del trabajo de grado. Por favor, le damos estatus de panelista para que pueda activar su micrófono.
Okay, bueno, gracias, Andrés. Sí, sí, pues uno podría comentar muchas cosas de estos trabajos, ¿no? Tan interesantes, tan bien logrados y tan complejos de realizar, porque hay que hacer un reconocimiento especial a la motivación y a la dedicación de Ángela y de Samir para tratar de sacar esto adelante. Yo recuerdo mucho que al principio, cuando el proyecto se empezó a presentar en las instituciones de un hospital, un miembro del comité de un hospital me llamó a decirme, eso es mucha gente, esos son muchos pacientes para muy poquitos residentes, esto da como para trabajos de grado de 3 generaciones seguidas. Y finalmente, pues lamentablemente, pues en términos del tamaño de muestras y la advertencia de ese colega se cumplió. Y quizás ese era el primer comentario. Es muy importante, Ángela, y quienes nos escuchan, que tengan muy presente el concepto de los tamaños de muestras. O sea, la razón por la cual uno trata de ser cuidadoso con el asunto de calcular un tamaño de muestra a unas sabiendas de que eso también es una adivinanza educada, pero es una adivinanza. La razón por la cual se hace el esfuerzo de calcular tamaños de muestra es tratar de disminuir el papel del azar, disminuir los errores aleatorios. Y por azar pueden pasar dos tipos de cosas: que no encontremos asociaciones que realmente existan o que no seamos capaces de encontrarlas. Generalmente cuando hablamos de tamaño de muestra pensamos más en esta segunda, decimos, es que nos faltó muestra para mostrar la diferencia, pero lo contrario también es un error por azar, encontrar diferencias de arepa. Entonces, cuando no se nos cumplen tamaños de muestra, o peor, cuando la gente ni siquiera calcula tamaños de muestra, sino que empieza a presentar valores de P y medias, de RRs y ORs y caradas de esas, uno tiene que pensar muy bien cómo interpreta los resultados. Entonces, el mensaje grande, Dianita empleó una palabra que a mí me gusta mucho en la investigación porque uno nunca puede comprometer ya mucho, y es el cuento de sugiere. Nuestros hallazgos sugieren. Quizás la idea es como que seamos un poquito más conservadores en decir, si nuestros hallazgos demostraron, si nosotros encontramos lo que vimos, nos sugiere que está ocurriendo tal cosa. Pero estrictamente hablando, es difícil comprometerse con un hallazgo, con una definición categórica de que encontramos una asociación entre tal y tal cosa, o no encontramos una asociación entre tal y tal cosa. Quizás necesitamos un poquito más de precaución con el asunto de lo que se concluye, sin que eso le reste mérito digamos, a la propuesta en el orden exploratorio de los resultados de una investigación. Y lo segundo, que también es importante, lo tenemos que mirar, Angelita, para el estudio grande, es un concepto también muy bonito, metodológico, es la idea de las variables, de las covariables que son dependientes de tiempo. Miren que cuando nos hacemos preguntas de investigación, uno puede tener preguntas, digamos, congeladas en términos de que si el paciente que me llegó por urgencias con trauma cráneoencefálico, y yo creo que existe una diferencia en la mortalidad, si es hombre o si es mujer, o si el accidente fue motorizado o fue un TEC de origen de otro tipo. En esos escenarios no hay problema porque el paciente llegó con una covariable X que tiene o no tiene ocurrencia y tiene un desenlace Y a la salida del hospital, que es se murió o no se murió. Cuando las covariables cambian en el tiempo, lo analítico puede ser mucho más complejo, porque ahí hay que establecer una secuencia en la cual la cronología tiene que ser lógica. Entonces, todos estos problemas de tiempo del estudio que hicieron ustedes, lo mencionaste, por ejemplo, con la traqueostomía, ¿no? Una traqueostomía en el día 5 o en el día 7 o en el día 10, no es lo mismo que una traqueostomía en el día 27. Y lo mismo con la exposición. Un TAF en el día 7 no es lo mismo que un TAF en el día 27. Entonces, las variables dependientes de tiempo generalmente nos obligan a un poquito más de complejidad en los análisis. Nuevamente, eso no invalida los resultados que se encontraron acá, pero nos da un poquito más de cuidado en términos del lenguaje que empleamos para eso. Y los antibióticos, que fue una preocupación de Franco, es muy cierto. Yo ahí también veo que tuvimos la oportunidad otra vez de estar con Juan Carlos, que nos acompañó en el trabajo. Juan Carlos debe recordar que esa historia la vivimos hace unos años en un estudio que hicimos también muy dedicado. La diferencia es que ese no era de residentes, sino de conciencias. Tuvimos un estudio en el cual luchamos mucho con la evaluación
de la calidad de la prescripción antibiótica también entre los hospitales de Medellín. Y eso eran reuniones regulares, quincenales, a tempranas horas de la mañana, con resúmenes de historias y formulaciones y prescripciones de antibióticos que hablaban los infectólogos de manera independiente, que se venía a la reunión a hacer el acuerdo y que necesitamos en algunas oportunidades de un tercero. La decisión del antibiótico desde la perspectiva de la decisión acerca de la prescripción adecuada del antibiótico con todas las variables y todos los factores que tiene, no es sencilla en el escenario de la investigación. Y me van a perdonar mis colegas infectólogos, es mucho menos sencilla en la práctica clínica, porque uno con el retrospectoscopio, mirando la historia y mirando lo que pasó, le va mejor que cuando tiene el paciente enfrente. Cuando tiene el paciente enfrente en la vida real, y más el paciente crítico, esas decisiones casi siempre van señaladas o marcadas por el riesgo de equivocarnos, porque la decisión se hace en caliente, en tiempo real, y esas son mucho más difíciles de que se pongan en el contexto apropiado de la prescripción de antibióticos. Es más fácil, y eso lamentablemente no lo hemos aprendido lo suficiente, la necesidad de ajustar el antibiótico posterior. O sea, nos hemos enseñado tristemente a pedir los cultivos, si acaso los pedimos, mandar el antibiótico en tono muy del amplio espectro por la preocupación de nuestros pacientes críticos, pero no nos hemos acostumbrado igual a los 2 o 3 o 4 días después de que tenemos la fortuna de tener resultados de cultivos o evolución clínica del paciente, a tomar decisiones para bajarnos de pinta con el antibiótico. No hemos aprendido lo suficiente a desescalarnos y es probable que esa es una meta educativa que tenemos que formar en nuestros profesionales con mucha más insistencia de la que hacemos hasta ahora. Y no más. Muchas gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias, Fabián. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Entonces, ya le corresponde a la doctora Diana Moncada enviar posteriormente la evaluación de esta ponencia. Y al doctor Montúfar lo contactaremos también pues para lo respectivo. Muchas gracias, Ángela, y feliz día para todos. Feliz día, chao.